Claudio, el Hospital Muñiz es uno de los 4 hospitales de la ciudad de Buenos Aires que está dentro del anillo rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que es uno de los 4 hospitales cabecera a la hora de atender pacientes con COVID. Aquí no hay pacientes con leves problemas de salud, solamente hay moderados y graves que están en terapia intensiva. Y estamos con el subdirector, Juan Carlos Cisneros, para que nos cuente un poquito cuál es la ocupación tanto de pacientes moderados como con los graves en terapia intensiva. Bueno, en terapia intensiva tenemos solamente pacientes graves. La ocupación es de alrededor del 80%. El resto de los pacientes, que habrá un 65, 66% de ocupación, es un poco más amplio. Tenemos cerca de 200 camas. Así que bueno, y esas están, en esas tenemos más camas libres. En terapia estamos con una ocupación alta. Si se mantienen los números de hasta este momento, ¿cuándo se podría colapsar, digo, al menos en este hospital, la atención sanitaria? Nosotros esperamos que no colapse, que se pueda mantener. El problema que hay con terapia no es tanto esto del pico, sino el efecto acumulativo de los pacientes que tienen una estadía mucho más prolongada que el resto de los pacientes. Entonces, como que el número se va acumulando y estamos viendo pacientes que llevan 2 o 3 semanas, por ejemplo, de internación. Eso hace que haya un efecto que hace que haya un mayor grado de ocupación. Pero por ahora se está manejando y da la sensación de que se va a poder seguir manejando. El doctor Cisneros los está escuchando. Rigoli. Antes de ir a una pregunta con usted, tenemos los datos del parte del Ministerio de Salud de la Nación, el último, el vespertino, que habla de 3.624 casos en las últimas 24 horas y los muertos, desde la última actualización en la mañana de hoy, suman 40, más los 22 de esta mañana, son 62 fallecimientos en las últimas 24 horas en la República Argentina, y en la ciudad de Buenos Aires se registraron 854 casos. Todos estos datos reflejan un número menor al que conocimos en el día de ayer, cuando se hablaba de 82 y 85 muertes, concretamente en los últimos días. Esto es un aliciente, con esto puede bajar allí el número de ocupación de camas de terapia intensiva en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, un poco eso es lo que comentaba antes, que en base a determinados números y a determinadas cosas que nosotros vamos viendo, pensamos que no va a colapsar, porque si bien uno ve que el número ha sido alto, el aumento acá en Capital no ha sido tan importante. Más si tenemos en cuenta que nos hemos mantenido entre 800 y 1.000 casos, en este momento superamos los 1.000 casos, pero si uno piensa que en el 1 de junio estábamos alrededor de 1.000 determinaciones por día, sí, el 1 de julio en alrededor de 2.000 y ahora estamos en 4.000. O sea que en realidad ese aumento que vemos no es tan importante como puede parecer si uno mira el número bruto, que igual pasamos de 800 a 1.000, 1.100. Entonces como que da la sensación que se puede ir conteniendo y digamos en la internación general nosotros lo estamos viendo, estamos más tranquilos que lo que pudimos estar hace 2 o 3 semanas. Doctor, ahí decía usted que el 80% de las camas de terapia intensiva están ocupadas en el Hospital Muñiz, queda un 20% Exacto. libre. ¿Qué número de camas representa ese 20%? Y ese número de camas son 14, 15 camas en este momento. Cuando hablamos de los números, doctor, estamos viendo números que todavía no son el resultado de la cuarentena más estricta que se implementó a partir de julio. Bueno, yo realmente con eso veo que la cuarentena más estricta no la deberíamos comparar, a pesar de que uno piense que fue igual, con lo que fue la primera cuarentena, porque los que andábamos por la calle no veíamos el vacío que se vio en la primera cuarentena. O sea, hubo una elastización, usemos el neologismo, para ver que no hubo tanto cumplimiento de la cuarentena, que creo que es uno de los problemas que se suma a todo esto. Es muy difícil contener determinadas cosas. Por eso me parece muy buena la estrategia que se está comentando de ir, digamos,
paulatinamente, con moderación, con muchos cuidados, dejando un poco más de libertad, porque si no iba a ser muy complicado incluso de hacer cumplir las pautas. Por lo que usted nos está diciendo, no debería haber entonces una baja muy importante, ¿no?, en las próximas semanas. Se apunta más a una estabilización, digamos. Yo creo que acá en Capital puede haber una estabilización o una leve baja, y en provincia, por las características de la provincia, de ser tan grande, de ser diversa, de tener muchas cosas regionales, creo que todavía puede seguir aumentando. Doctor, ¿cómo le va? Andrea Dupla lo saluda. Le quería hacer una consulta con respecto al tema de las camas de terapia en general en la ciudad, corriéndole un poquitito de la situación específica del Muñiz. El gobierno de la ciudad, el sistema de salud, preparó 400 camas específicas para pacientes COVID. De ese 400 estamos hablando que hoy el 70% está ocupada. Teniendo en cuenta que de otras patologías hay camas liberadas, en el supuesto caso de que se colapsara la situación de los pacientes COVID, ¿se pueden habilitar otras camas de terapia intensiva para estos pacientes? En realidad, camas de otras patologías prácticamente no hay, porque lo que se ha desarrollado en estos meses en terapia intensiva es algo realmente fenomenal. Se ha duplicado más el número de camas. Lo que sí queda, un poco que es lo que nos pasa a nosotros, que hay sectores o camas que se prepararon que se pueden habilitar, pero todavía hay dificultades por el tema del recurso humano, que si bien se ha abierto en una forma muy amplia, se han contratado un sinnúmero de personas, el especialista en terapia intensiva, tanto médico como enfermero, era un recurso ya dificultoso de conseguir previo a esto. Claro. En este momento se han utilizado prácticamente todos los recursos, pero es difícil encontrar médicos de terapia. Se están implementando otras estrategias, que médicos con especialidades afines colaboren y se trabaje en grupo, que está dando buen resultado, pero todavía hay lugares que faltaría terminar de completar esos planteles. Claro, ese es la parte elástica que tenemos en el caso de que la cosa no supere. 1.800 terapistas en todo el país es un número bajo, por eso este entrenamiento intensivo, que de todas formas no es fácil entrenar a un médico para que en pocos días aprenda a manejar un respirador, ¿no? No, por eso es útil trabajar en grupo. Yo soy terapista y siempre comentaba que bueno, solo más de 6, 7 pacientes no puedo manejar. Ahora con 2 médicos clínicos me animo a manejar 20. Bien. Porque bueno, me encargaré yo más de los respiradores y iremos derivando las funciones, que eso es lo que llegado el momento va a haber que hacer. Lo ideal sería un médico terapista por cada 7 pacientes, si no estamos hablando de respirador. Si estamos hablando de respirador, corríjame si me equivoco, sería un médico cada 4 camas. ¿Esta sería la cifra ideal? 4 o 5 camas sería lo ideal. Si no, se complica mucho, porque aparte estos pacientes dan mucho trabajo. Claro. Requieren una serie de cuidados, porque son insuficiencias respiratorias graves, que requieren mucho de la presencia del médico, e incluso la presencia del médico, a diferencia de otras patologías, se ve dificultada, o más que dificultada, enlentecida por la necesidad digamos, de la CPP, del equipo de protección personal. Doctor Cisneros, usted dice que en el Muñiz el 80% de camas ocupadas, a nivel ciudad un 70% en promedio, pero la situación, por ejemplo, en el Hospital Santoyanis, donde allí su director ha dicho no tenemos más camas. El martes vinieron pacientes complicados y no le podíamos dar un respirador porque no teníamos más, y a su vez aquellos que son moderados o leves también tenemos todas las camas ocupadas. ¿Esto da un inicio del proceso de saturación o de colapso allí en el sistema de salud de la ciudad? Yo lo que le temo al colapso, sinceramente, no creo que haya... Nosotros pudimos recibir pacientes y había lugar. Lo que me da un poco de temor es el hecho de la afluencia en el caso de que desborde más en provincia o en todo el... que esos pacientes los tengamos que recibir y que estén, digamos, por arriba de lo que uno tenía preparado para recibir. Pero bueno, habrá que afrontar lo que el país necesite, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Cuántos pacientes tiene usted, por ejemplo, en su hospital que son de la provincia de Buenos Aires?
No, en este momento, en realidad, no son muchos. Aparte, uno después cuando habla también, muchos por comodidad vienen acá y muchas veces denuncian algún domicilio de capital. Claro. Después cuando uno habla con ellos o tiene que hablar con los familiares, no se da cuenta que realmente no pertenecen y bueno, la gente soluciona el problema de la mejor manera que puede. Y nosotros tenemos un sistema de salud un poco anticuado en cuanto a la distribución hospitalaria, donde ha habido un conurbano que creció en los últimos 40, 50 años de una manera mucho mayor que lo que puede haber crecido capital, y los hospitales quedaron en capital. En relación a la población es muy diferente la cantidad de hospitales, es decir, por número de habitantes que hay en capital, que lo que uno puede ver en el cinturón, ¿no? Doctor Cisneros, a ver, Ariel, otra vez. Sí, no, preguntar al doctor cómo es la característica de los pacientes que están internados allí en el hospital. Sabemos que son pacientes, nos decía nuestro compañero Leo Maraval, graves los que están allí internados. Los que están en terapia intensiva son pacientes graves. Los que no están en terapia intensiva, que es el mayor número, son pacientes moderados. Moderados se consideran los pacientes que tienen compromiso respiratorio o que tienen alguna comorbilidad, o que son mayores de 65 años hasta anteayer, desde ayer es de 70 años. Que son los pacientes que, por otro lado, está bien esa clasificación porque son los que tienen mayor riesgo de complicaciones. Entonces es importante que estén en una institución hospitalaria. Doctor Cisneros, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, encantado. Gracias, Cristian García, también.